Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel y el día de hoy te voy a presentar una red neuronal perceptrón. Pero para empezar, ¿qué es un perceptrón? Este se define como la forma más simple de una red neuronal usada para la clasificación de un tipo especial de patrones. Este tipo de patrones deben cumplir la condición de que deben ser linealmente separables, es decir, que se pueden separar por una línea recta. Básicamente consiste en una neurona con pesos sinápticos y un vector de polarización ajustables. Para llevar a cabo esta práctica utilizamos los siguientes materiales: una laptop, el software de Python, el software de CCC Compiler, el software de Piki 3 y el respectivo hardware, el software de Proteus para las simulaciones. Para la parte de nuestro sistema mínimo utilizamos un microprocesador PIC 16F877A, un cristal de 4 MHz, dos capacitores cerámicos de 22 picofaradios, un push button y una resistencia de 10 kΩ. Para el resto de nuestro circuito utilizamos cables DuPont y para protoboard, una protoboard, una LCD de 20x4, un potenciómetro de 10K, resistencias de 220 ohms, un dip switch de 8 vías y un display de 7 segmentos de cátodo común. A continuación vamos al programa en Python. Y bueno, tenemos nuestro código en Python. Iniciamos importando la librería NumPy. Posteriormente tenemos el algoritmo de entrenamiento declarado como función. Después tenemos nuestra matriz de entradas y seguido de los vectores de salida. Tenemos 3 vectores de salida, por lo que tendremos 3 neuronas. La primera nos dirá si un número es par, la segunda nos indicará que el número es mayor o menor que 5 y la tercera nos va a decir si el número es primo. Tenemos la declaración y la inicialización de la matriz de error, la matriz de pesos sinápticos y el vector de polarización. Posteriormente tenemos la ejecución del entrenamiento. Para el caso de nuestras neuronas se requirieron de 200 épocas. Al finalizar el entrenamiento, le pedimos al programa que nos despliegue la matriz de error, la matriz de pesos sinápticos y el vector de polarización. Estos valores, la matriz de error debe ser 0 y las otras dos serán llevadas al código de PICCC. Tenemos nuestro circuito en Proteus y vemos que si hay una combinación que no corresponde a un número, nos indica en la pantalla que no existe. Probemos con el 0. Marca datos correctos. El 1 también es correcto. Vemos con el 2. Es correcto. El 3. Correcto. El número 4. Es correcto. El número 5. Es correcto. El número 6. Es correcto. Con el número 7. También es correcto. El número 8. Y finalmente el número 9. Como vemos, nuestro circuito es funcional. Aquí tenemos nuestro código en CSS e iniciamos habilitando el puerto B como el necesario para usar nuestra LCD. Declaramos nuestro puerto D como una entrada y finalmente incluimos la librería para usar nuestra LCD de 4x20. Aquí tenemos nuestros pesos sinápticos y los vectores de polarización que obtuvimos en Python. Tenemos nuestra función harlim,
funciones de suma, y aquí damos la indicación de que los pines del puerto D deben estar a la espera de alguna señal. De acuerdo a la señal que recibe el puerto D, se va a desplegar en nuestra LCD el número y se va a desplegar en nuestro display de 7 segmentos el mismo número, y será como dato de entrada para nuestras funciones de sumas. En base a esos datos de suma, se va a habilitar los perceptrones y serán estos quienes nos digan la clasificación de este número. Pasemos al circuito en físico. Aquí tenemos nuestro circuito en físico, donde podemos ver nuestro sistema mínimo, nuestro display, nuestro DIP y nuestra pantalla. Iniciamos desplegando el 0 y aquí nos indica sus datos correctos. Es par, es menor que 5 y no es un número primo. Aquí tenemos desplegado el número 1 y vemos que los datos son correctos. Aquí tenemos desplegado el número 2 y podemos ver que los datos son correctos. A continuación ponemos el número 3 y vemos que sus datos son correctos. Desplegamos el número 4 y vemos que los datos son correctos. Repetimos para el número 5 y vemos que los datos son correctos. Ahora lo aplicamos para el número 6 y vemos que son correctos los datos. Como siguiente número tenemos el 7 y vemos que los datos son correctos. Aquí tenemos desplegado el número 8 y vemos que los datos son correctos. Finalmente tenemos el número 9. Vemos que los datos son correctos y podemos concluir que nuestro circuito funciona. Podemos concluir que se han cumplido los objetivos de la práctica. Se han simulado una red de neuronas perceptrón para agrupar los números del 0 a 9 en 3 grupos. Se ha adquirido más experiencia en el uso de Python, CSS y el uso de microcontroladores PIC. Esto me sirve como alumno a abrir el panorama sobre las aplicaciones de este tipo de red neuronal en los diversos sectores de la industria.